las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves ya 13 de marzo y queda, muy poquito para la primavera, pero sin embargo sigue la lluvia, sigue el frío y también la nieve. Se espera nieve incluso hoy en la Sierra de Madrid. Es la borrasca Conrad la que está cayendo sobre todo en Andalucía. En Toledo han vuelto los alumnos de varios colegios a las aulas, que ante la crecida del Tajo, esos colegios cerraron las puertas y estuvieron los chicos en casa durante 2 días por precaución. En varios municipios de Castilla-La Mancha y Castilla y León están en alerta por esas fuertes lluvias. Eso sí, la sequía queda totalmente aparcada y los embalses están por encima del 60% de su capacidad. Bueno, con una mirada al cielo y con otra mirada en la guerra comercial que sube en intensidad. Empezó con las amenazas de Trump a sus propios socios, a México y a Canadá, y estos responden inmediatamente. Trump reacciona y amenaza con doblar sus aranceles y no tiene límites. El mundo entero está a su disposición. Es una espiral que tarde o temprano va a pinchar. Canadá y la Unión Europea no se achantan y contraatacan con más de 45.000 millones de euros que le caen en aranceles a los productos americanos. Aranceles que van a doler especialmente a algunos estados como Alabama, como a Kansas, como a Nebraska. Son estados republicanos. Son aranceles al bourbon, a las motos Harley Davidson o a los vaqueros. También a los ordenadores. Pero hay más productos que van a ser penalizados que salen desde Europa, como por ejemplo las calderas, la electricidad, el aluminio o el acero. Hay muchos empresarios que ya en Estados Unidos le están pidiendo a Trump que recule. Mientras, aquí en España, Pedro Sánchez piensa en cómo cumplir su compromiso de aumento del gasto en defensa. Hoy va a recibir en la Moncloa, no en el Congreso, a distintos grupos políticos, a todos menos a Vox. Al Partido Popular le va a dedicar el mismo tiempo que a Bildu, media hora aproximadamente. Así que de alcanzar un acuerdo de Estado con el principal partido de la oposición, parece que no tiene pinta, ni de lejos. Ayer en Finlandia, Sánchez insistió en más fondos para la defensa, pero fondos europeos, que lo paguemos todos y que lo paguen todos los socios europeos. Las bolsas están esquivando la guerra arancelaria. Se palpa preocupación por lo que llaman recesión controlada en Estados Unidos para obligar a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés cuanto antes. Preocupación también por los precios. Christine Lagarde ve imposible mantener constante la inflación en el 2%. Dice que va a fluctuar más por los shocks globales. Es decir, está diciendo la presidenta del Banco Central Europeo que quizás no bajen los tipos de interés tan rápido como esperábamos. La economía europea tendrá que demostrar que la inversión en defensa se traduce en más crecimiento, algo que muchos dudan, y la subida del euro y la caída del dólar alimentan las dudas en un entorno de falta de confianza. HSBC y Citi han rebajado las recomendaciones sobre renta variable, especialmente renta variable estadounidense, que ha caído ya un 9% desde su máximo de febrero. Hablamos aquí del S&P 500. En crónica de mercados, 2 cositas más interesantes. Uno es Blackstone, que aplaza la salida a bolsa de Cirsa para el segundo trimestre del año. Seguramente será después de Semana Santa. Y Mutua, que impulsa la agencia de valores con el Corte Inglés. Ha creado una prueba piloto en 7 centros del Corte Inglés para definir los detalles de este nuevo negocio de ahorro e inversión. Quiere mover a final de año 580 millones de euros. Y un apunte más, en Argentina, protestas de los pensionistas por las pensiones que han acabado en una auténtica batalla campal. El balance es de más de 140 detenidos y casi 50 heridos. Además, estos incidentes se han trasladado al interior de la Cámara, donde se han visto peleas, se han escuchado insultos entre los propios diputados. Madre mía, cómo está el patio. Son las 7:05, esto es Radio Intereconomía. Arrancamos esta jornada de jueves y lo hacemos ya con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
El jefe de gobierno de Ontario, Doug Ford, se reúne con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick. Lo hace para abordar la política de aranceles prevista por el presidente estadounidense Donald Trump. Ford piensa que será una reunión formal y sobre su decisión de echar atrás la decisión de duplicar la tasa de electricidad, el primer ministro de Ontario asegura que Estados Unidos puede considerar el resultado final una victoria si quiere. El secretario Lutnick me llamó, no le llamé, le tendí una rama de olivo y solo un necio declinaría o colgaría a alguien y diría, no te escucho. Dijimos, bueno, está bien, necesitamos una reunión y la necesitamos de inmediato. Aceptó, dijo que voláramos esta noche, que voláramos mañana y que al día siguiente trajéramos al ministro LeBlanc y al embajador para tener esa conversación, para sentarnos y ver cuáles eran sus requisitos y sus necesidades. Reunión que llega después de que el gobierno canadiense anuncie represalias comerciales contra Estados Unidos. En consecuencia, por los aranceles al acero y al aluminio, el país norteamericano impondrá gravámenes a estos productos por un valor de 20.000 millones de dólares. Estas medidas entran en vigor hoy y también afectarán a otros productos. Dominic LeBlanc, ministro de Finanzas de Canadá. La lista de productos adicionales afectados por los contraaranceles incluye, por ejemplo, ordenadores, material deportivo y productos de hierro fundido. Estos aranceles se suman a los contraaranceles del 25% aplicados por Canadá a 30.000 millones de dólares de importaciones procedentes de Estados Unidos en respuesta a los aranceles estadounidenses establecidos el 4 de marzo. Europa también responde a los aranceles de Washington. La Comisión Europea gravará desde el próximo 1 de abril con tarifas por importe de 26.000 millones de euros sobre productos estadounidenses, aunque la Comisión asegura que sigue dispuesta a negociar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explica que estos gravámenes tendrán dos etapas. La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que adoptamos hoy son contundentes, pero proporcionadas. Dado que Estados Unidos aplica aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, nosotros responderemos con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Nuestras contramedidas se introducirán en dos etapas, a partir del 1 de abril y en pleno vigor a partir del 13 de abril. Mientras tanto, nos mantendremos siempre abiertos a la negociación. Donald Trump no se achanta, asegura que responderá a las contramedidas anunciadas por la Unión Europea. El presidente estadounidense promete responder a esos aranceles el próximo mes. Los próximos artículos que podrían recibir gravámenes serían el cobre, la madera y los automóviles. Tienen millones de coches entrando, millones y millones de coches. Uno de los mercados más grandes, probablemente el más grande. Japón también es muy grande, pero no aceptan nuestros coches. Nosotros hacemos grandes vehículos. Ellos no tienen nuestros coches, pero nosotros tenemos los suyos. No tienen nuestros productos agrícolas. Tenemos los mejores agricultores del mundo. Ellos no aceptan nuestros productos agrícolas y nosotros aceptamos los suyos. El mandatario estadounidense además recibe la Casa Blanca al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras las bolsas en Estados Unidos cerraron la sesión ayer en positivo, destacando la subida del Nasdaq. Los índices del país norteamericano se levantan bien con el último dato de inflación. Disminuyó al 2,8% anual en febrero frente al 2,9% esperado. Rusia no da por hecho el alto el fuego en Ucrania y negociará con Estados Unidos. El gobierno ruso no ofrece garantías de que lo vaya a aceptar y se remite a los contactos previstos con las autoridades estadounidenses. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. El secretario de Estado Rubio y el asistente de Seguridad Nacional Walsh, a través de varios canales estos días, nos informarán de los detalles, las negociaciones que han tenido lugar y los entendimientos que se han alcanzado. Eso es lo primero que tenemos que saber. También tenemos contactos con los estadounidenses programados para esos días, en el curso de los cuales esperamos ya información completa. Según Bloomberg, que cita a personas familiarizadas con el acuerdo, Vladimir Putin probablemente aceptará los términos de una eventual tregua con Ucrania, pero quiere estar seguro de que sus propias condiciones se incluyan de antemano. Nos vamos a Argentina. La protesta por la jubilación en el país termina con represión policial y enfrentamientos violentos. Las fuerzas de seguridad argentinas cargan contra los manifestantes al inicio de una marcha convocada por los jubilados, quienes reclaman
una actualización en sus pensiones y a la que se sumaron aficionados de fútbol, sindicatos y agrupaciones progresistas. El Ministerio de Seguridad informa de que hay 124 detenidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en el Palacio de la Moncloa a los líderes políticos europeos. Lo hace para abordar la nueva estrategia europea respecto a la guerra de Ucrania y los acuerdos para aumentar el gasto en defensa. Además, Sánchez asegura que cumplirá el compromiso de llegar al 2% del gasto en defensa. Además del 2%, tenemos otros dos compromisos procedentes del Acuerdo de Gales sobre la OTAN, que son las capacidades y los compromisos, y estamos cumpliendo muy por encima estos compromisos alcanzados en la cumbre de Gales en la OTAN allá por el 2014, en lo que se refiere a capacidades y compromisos, pero tengan la seguridad de que estamos dispuestos a cumplir ese 2%. Y el Tribunal Constitucional estima el recurso del Partido Socialista y anula la reforma del Partido Popular en el Senado para retrasar la ley de amnistía. La ponencia proponía estimar la impugnación formulada por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de 2 artículos del reglamento del Senado, que se aprobó con los votos favorables de PP, Vox y UPN. Esta decisión sale adelante con la mayoría del bloque progresista, más el voto a favor del magistrado conservador César Tolosa, mientras que el resto de este bloque se ha mostrado en contra. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Una nueva borrasca llega a la península dejando nubes y lluvias generalizadas. Será posible la aparición de tormentas y granizo acompañando a los chubascos. Las precipitaciones pueden ser persistentes y o fuertes en el tercio sur peninsular y en los sistemas montañosos de la mitad oeste, pudiendo haber acumulados abundantes de precipitación. Se esperan nevadas en montañas de la mitad norte y del sureste. Las temperaturas máximas en descenso en toda la península, mientras que en Baleares ascenderán ligeramente. Las mínimas sin cambios importantes. Habrá heladas débiles en el norte y sureste peninsular y serán moderadas en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Vientos moderados en general, aunque alcanzando fuertes en el Golfo de Cádiz y en los litorales mediterráneos entre el Cabo de la Nao y el Estrecho. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Qué suerte estar tranquilo, porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.es. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
7:14, 6:14 en Canarias. En los próximos minutos vamos a mirar a las bolsas, a los bonos, a las monedas, a las criptodivisas para contarles en qué punto estamos y sobre todo hacia dónde van. Si hay oportunidad de inversión y si el mercado pinta en positivo o en negativo. Vamos a empezar con los futuros. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. Tú estás pendiente de Europa. Los futuros hoy en Europa... Tocados, sí, muy pendientes de la guerra arancelaria, de las amenazas y contraamenazas. El futuro del DAX cae un 0,35%, un 0,3%. Se deja el futuro del CAC 40 de París. El del Eurostoxx 50 pierde un 0,4%. Pablo Marnaldos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿También tocados los futuros americanos? También tocados. Estamos viendo importante caída para el futuro del Nasdaq del 0,9%, más de medio punto de recorte para el futuro del S&P 500 y un 0,36 es lo que se está dejando el futuro del Dow Jones. ¿En Asia algún rayito de luz? Pues mínimo. El que vemos en Japón, el Nikkei de Tokio, está subiendo mínimamente un 0,04%, pero el resto de plazas teñidas de rojo. Shanghái cayendo un 0,71%, Hong Kong se deja un 1,20% y en Seúl caídas de medio punto. Un rayito de luz en Bitcoin que recupera los $83.000 frente a ayer, sube un 2%. Sobre la evolución de Bitcoin y el último zarpazo sufrido en las 3-4 últimas jornadas, hemos hablado con Javier Pastor de Bit2Me. El mercado de Bitcoin y los criptoactivos reaccionan de forma muy sensible a la liquidez que tenemos en el sistema. No creo que tenga tanto que ver con declaraciones que pueda hacer en un momento determinado Elon Musk o Trump o Michael Saylor, sino que es el reflejo de la cantidad de dinero, de liquidez que hay en el sistema, ¿no? Y la medida que utilizamos normalmente es el M2. Entonces, cuando hay un exceso de dinero en el sistema, ¿qué ocurre? Pues que Bitcoin es el activo que más rápidamente sube, Bitcoin y el resto de criptoactivos. Cuando esa liquidez se seca, el primero que reacciona a la baja, pues es este mercado, ¿no? Bueno, y dentro de este mercado, Ethereum es el más tocado. En la última semana pierde un 19%, cotiza en tiempo real en $1.863. ¿Por qué Ethereum está siendo más castigado que Bitcoin? Javier Pastor. La reunión que hubo el viernes pasado en la Casa Blanca vimos claramente que hubo una separación de Bitcoin, por un lado, para hacer una reserva estratégica y luego una cesta de otros criptoactivos donde se incluía Ethereum, XRP, Solana, Cardano. ¿Por qué? Porque no tienen una propuesta tan clara, ¿no? Yo creo que en momentos de falta de liquidez, donde lo que buscamos son activos a medio y largo plazo que nos protejan, Bitcoin cumple con esa función y bueno, pues creo que esa es la razón de que esté bajando más. Bueno, esto es lo que está pasando. Vamos a mirar a las plazas que siguen activas, generando información, generando oportunidades, que son las plazas asiáticas. Una jornada bastante tranquila y con pocas noticias es la que tenemos hoy en Asia. Miramos ya a la semana que viene porque el próximo miércoles se van a conocer las decisiones de política monetaria del Banco de Japón y se espera que este Banco Central mantenga sin cambios los tipos de interés según los datos que desprende la última encuesta de Reuters. También tenemos declaraciones de Ueda, del gobernador. Dice que la inflación subyacente todavía está ligeramente por debajo del 2% y también asegura que espera que los salarios reales y el consumo en Japón mejoren gradualmente. En el plano corporativo tenemos en el foco a Seven & Holding porque hoy la cadena de tiendas de conveniencia, la compañía canadiense Couche-Tard, ha dado una rueda de prensa sobre la compra de la matriz de 7-Eleven. La canadiense, recordamos, presentó una oferta de $47.000 millones por el gigante minorista japonés y de concretarse, esta sería la mayor adquisición extranjera de la historia de Japón. Hasta el momento, Couche-Tard ha recibido una recepción mayoritariamente fría por parte de 7-Eleven. Desde Couche-Tard decía su CEO y la cúpula directiva en esta rueda de prensa que intentarán lidiar con todas las tensiones regulatorias y todas las barreras que están encontrando. Los títulos de la japonesa de Seven & Holdings están subiendo un 0,8%, pero al inicio de esta rueda de prensa llegaban a rebotar 3 puntos porcentuales. Dentro de la bolsa de Japón vamos a mirar a otros valores, a los principales movimientos. Si hablamos de subidas, tenemos liderando los avances en el Nikkei a Japan Steelworks, arriba un 5,5%, y a Denka, que sube un 4,12%. También en los primeros puestos, Advantes, tecnológica ayer muy damnificada, se recupera de las caídas con una subida del 3,9%. Y una de las más perjudicadas, Nissan,
cayendo un 3,4%, y una compañera de sector, Mitsubishi Motors, que está recortando un 2,77%. En el Hansen de Hong Kong, si hablamos de recortes, hablamos de semiconductores. Tenemos a SMIC como la más perjudicada, con una caída del 6,5%, y en la parte alta de la tabla, avances no demasiado abultados para China National Oil Offshore, con un avance del 1,5%. Y un último apunte, mirando la bolsa de Taiwán, porque el mercado taiwanés está sufriendo la peor racha de ventas en su historia por parte de inversores extranjeros debido a la desinversión en Taiwán, Taiwan Semiconductor Manufacturing, el mayor fabricante de chips del mundo. Son datos de Bloomberg que dicen que los fondos globales redujeron sus posiciones en las últimas 12 sesiones en el mercado de valores y se han deshecho de acciones por un valor total de casi 12.000 millones de dólares. Y otro dato más, en este caso desde la India. Ayer conocíamos, al cierre de los mercados, la tasa de inflación en este país, que cae al 3,61% en febrero, un dato más bajo de lo esperado. Miramos a Europa. Ayer, dentro del IBEX 35, Inditex farolillo rojo. Resbaló, y de qué manera. El índice perdió un 0,57%. Hoy partirá desde los 12.804 puntos. Inditex, como decía, recortó un 7,50%. En el lado positivo, los bancos BBVA, Santander y Sabadell ganaron más de 2 puntos porcentuales. Ángeles, fue una sesión bastante movidita, ¿verdad? Pues sí, suele pasar cuando el gigante textil presenta sus resultados. Las expectativas que barajan los inversores son siempre muy altas. Por eso, a pesar de que las cifras volvieron a marcar nuevos récord, tanto en beneficio neto como en ventas, tuvieron una acogida negativa en el mercado. Esa caída de Inditex no logró compensar el tirón de los bancos, y el IBEX, a contracorriente del resto de Europa, cedía un 0,57%. Además de Inditex, vimos caídas importantes en el sector aéreo y el ligado al turismo. IAG, que fue el valor más alcista en 2024, ampliaba su corrección, perdió un 4,2% después de que el día anterior hubiera bajado un 6,5%. Los expertos de Barclays han rebajado un 40% de golpe su valoración, y eso pesa en el ánimo inversor. En el sector turístico también caían con fuerza. Amadeus se dejaba un 2,4% y AENA, que perdía un 2,2%. Destacaban, como decías, las subidas en el sector financiero. Y en el resto de Europa, un balance mucho más favorable que en el IBEX. Los progresos en las negociaciones de paz sobre Ucrania impulsaban los avances en el DAX, subía un 1,56%. París se anotaba una ganancia del 0,6%. Milán recuperaba un 1,6% y Londres algo más de medio punto porcentual. Ayer tuvimos varios protagonistas en Europa. Por ejemplo, el gigante farmacéutico danés Novo Nordisk ampliaba sus caídas un 4,3%, tocaba mínimos desde julio de 2023. Por el contrario, el fabricante armamentístico alemán Rheinmetall prolongaba su rally bursátil, sumaba un 9,6% tras presentar resultados, y vimos caídas en H&M, un 3,7%, arrastrada por Inditex. Puma también fue protagonista, se desplomó un 20% tras la publicación de sus cuentas. Bueno, para el día de hoy, ¿qué tienes? Pues tenemos muy poquitos datos, solo la producción industrial en la eurozona y la tasa de desempleo en Italia. Eso sí, la aseguradora italiana Generali publicará sus cuentas trimestrales. Vamos a estar pendientes del sector automovilístico por esa guerra arancelaria. El director ejecutivo de Ferrari ya ha dicho que la compañía está preparada para posibles aranceles estadounidenses a los fabricantes automóviles europeos, y que ellos tienen en la recámara sus propias medidas de respuesta. Y también Telefónica es noticia, ha cerrado la venta de su filial colombiana Millicom por 367 millones. Dice la operadora que esta operación confirma su estrategia de desinvertir en Hispanoamérica. Un nombre propio más, Six, que prepara un plan de recorte de gastos y despidos tras ganar 40 millones de euros en 2024. El dueño de BME, Bolsas y Mercados España,
españoles estudia una reducción de su plantilla del 3,5%. La empresa ha reportado una mejora de sus ingresos de explotación del 4,6%. Antes de mirar al mercado americano, una idea que está sobrevolando por todos los parques, y es la idea de que Donald Trump, con esta guerra arancelaria, lo que está intentando es provocar una recesión controlada en Estados Unidos para así obligar a la Reserva Federal de Estados Unidos a bajar los tipos de interés. De ello hemos hablado con David Cortina de Santander Private Banking. La probabilidad de recesión en Estados Unidos ha aumentado ante los efectos de esta guerra comercial y luego además los datos económicos están siendo mucho peores de lo esperado, en particular los indicadores adelantados como los de confianza al consumidor y pedidos industriales. Entonces, bueno, el mercado está dando una probabilidad cada vez mayor a esta recesión, por supuesto. Y en Estados Unidos, muy pendientes de los datos macroeconómicos, además de los aranceles, hoy ¿qué cifras, qué referencias van a marcar el ritmo? Pues hoy empezamos mirando a compañías porque tenemos noticia que nos llega desde Intel, ha anunciado el nombramiento de Lip-Bu Tan como nuevo consejero delegado. Se trata de un viejo conocido del sector de los semiconductores y reconocido ejecutivo que logró revalorizar algunas compañías en el negocio de los chips. Una noticia que está gustando mucho porque los títulos en el mercado After Hours están subiendo un 10%. También va a ser noticia, va a ser protagonista Adobe. Ayer presentaba cuentas al cierre del mercado americano y está bajando un 4% después de que la compañía haya publicado unas perspectivas para el segundo trimestre fiscal que no están convenciendo. En el primer trimestre del año fiscal 2025 superaba expectativas con un beneficio por acción de $5,08 y también superaba previsiones de ingresos, con unos ingresos de 5.710 millones de dólares. En cuanto a referencias macro, tenemos solicitudes semanales de prestaciones por desempleo a las 2:30 de la tarde, también índice de precios de producción y se subasta deuda a 4 y 8 semanas y deuda pública a 30 años. Ayer, alta volatilidad y un dato que fue protagonista, la inflación, un 2,8%. Así es, un dato de IPC mejor de lo esperado que ayudaba a la bolsa de Nueva York y terminaba mixta la sesión con suave caída del 0,2% para el Dow Jones de Industriales, avance de medio punto para el S&P 500 y por su parte el Nasdaq subía con fuerza un 1,2%. Todo esto, como decimos, después de conocer el IPC de febrero, caía al 2,8%. Frente al 3% registrado en enero. La subyacente, la que excluye alimentos y energía, cedía al 3,1%. Ambos datos mejorando previsiones. Ahora la cuestión es si el buen dato va a alterar el rumbo de la Reserva Federal de cara a la reunión del 19 de marzo. Escuchamos a Salvador Jiménez, socio de AFI. Sin duda es un buen dato, ¿no? O sea, un mal dato hubiese sido un jarro de agua fría y hubiese situado en una situación muy complicada a la Fed, ¿no? Pero bueno, al final tanto la subyacente como la general crecían 2 décimas mensuales, algo menos de lo que esperaba el mercado, ¿no? Y ese alivio lo hemos visto, ¿no?, en cómo abren las bolsas americanas. Pero dicho esto, ¿no?, como decía, pues permite a la Fed pues afrontar una situación algo más relajada la próxima reunión. De momento el mercado descuenta con una probabilidad del 97% según la herramienta FedWatch, que va a mantener la Fed los tipos sin cambios. Háblame de nombres propios, ¿qué tienes? Pues el sector tecnológico era el más alcista en la sesión. En la semana, eso sí, acumula pérdidas de más del 3%, pero ayer recuperaba parte de lo perdido. Rebote apoyado, entre otras, en Tesla, que cerraba con una subida del 7,6% gracias al apoyo público mostrado por Donald Trump, aunque todavía acumula una caída del 40% en lo que llevamos de 2025. Nvidia se repone también de los últimos recortes, subía un 6,4%, AMD rebotado un 4% y Meta un 2%. Y en las cotizadas del Dow Jones también destacaban avances de Micron del 7,4% o Palantir, que subió un 7,2%. Y retrocesos notables, Mondelez, caída del 4%, Regeneron Pharmaceuticals se dejaba un 3,8%. Son las 7:28, 6:28 en Canarias. Capital Intereconomía con la educación financiera. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Ciclo de teatro en el Delibes, quinta comunidad a escena. Espectáculos de artes escénicas con 24 compañías de Castilla y León. Venta de abonos hasta el 16 de marzo en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. La protesta por la jubilación en Argentina termina con represión policial y enfrentamientos violentos. Las fuerzas de seguridad argentinas cargan contra los manifestantes al inicio de una marcha convocada por los jubilados, quienes reclaman una actualización en sus pensiones y a la que se sumaron aficionados de fútbol, sindicatos y agrupaciones progresistas. El Ministerio de Seguridad informa de que hay 124 detenidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe este jueves en el Palacio de la Moncloa a los líderes políticos españoles. Lo hace para abordar la nueva estrategia europea respecto a la guerra de Ucrania y los acuerdos para aumentar el gasto en defensa. Además, Sánchez asegura que cumplirá el compromiso de llegar al 2% del gasto en defensa. Además del 2%, tenemos otros dos compromisos procedentes del Acuerdo de Gales sobre la OTAN, que son las capacidades y los compromisos, y estamos cumpliendo muy por encima de estos, alcanzando la cumbre de Gales de la OTAN allá por el 2014 en lo que se refiere a capacidades y compromisos, pero tengan la seguridad de que estamos dispuestos a cumplir ese 2% de nuestra parte. El Tribunal Constitucional estima el recurso del Partido Socialista y anula la reforma del Partido Popular en el Senado para retrasar la ley de amnistía. La ponencia proponía estimar la impugnación formulada por más de 50 senadores socialistas contra la reforma de 2 artículos del reglamento del Senado, que se aprobó con los votos favorables del PP, Vox y UPN. Esta decisión sale adelante con la mayoría del bloque progresista, más el voto a favor del magistrado conservador César Tolosa, mientras que el resto de este bloque se ha mostrado en contra. Los empresarios piden más coordinación y menos crispación política para atender a los afectados por la Dana. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, y el de la patronal valenciana CEP, Salvador Navarro, reclaman una mayor coordinación entre las administraciones. Además, piden que los partidos rebajen la crispación política en lo que respecta a la respuesta a los afectados por la Dana. Nosotros hemos reclamado, como acabamos de decir, que haya mucha más colaboración, que tiene que haber una sintonía de los temas reales, de los problemas que hay encima de la mesa. Además, no solo de los que hay encima de la mesa, sino los que tienen que venir y cómo se tienen que gestionar. Blackstone aplaza la salida a bolsa de Cirsa a después de Semana Santa. La gestora de capital de riesgo decide esperar a que las condiciones sean idóneas para el estreno bursátil de la compañía. El calendario tentativo de la operación, que no es fijo, apuntaba a la semana previa a la festividad de Semana Santa como fecha orientativa para empezar a cotizar. Mutua prevé el inicio de las operaciones de la agencia de valores con el Corte Inglés en 2025. El proyecto, que tiene el visto bueno de la CNMV, se activa con una prueba piloto en 6 o 7 centros del Corte Inglés para ver cuál es el buen emplazamiento, la estructura de incentivos de la plantilla, entre otros aspectos. La agencia de valores administra en torno a 480 millones de euros en productos financieros. Y Jorge Marichal es reelegido como presidente de la patronal hotelera CEJAT. Tras su reelección, Marichal defiende la necesidad de seguir fortaleciendo el papel del lobby de CEJAT ante las administraciones públicas y la sociedad. Además, la patronal hotelera renueva a sus 4 vicepresidentes y a 14 vocales. ¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad? 300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA. ¿Y las que quieren operar con más seguridad? BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya a más de 180.000 personas y empresas. ¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
El Departamento de Defensa Nacional de Canadá adjudica a Indra un contrato valorado en más de 13 millones de euros para modernizar su sistema de comunicaciones tierra-aire. La empresa suministrará aproximadamente 600 radios de última generación, mejorando la claridad y fiabilidad de las comunicaciones para pilotos y agentes de defensa. Entre los equipos destacan los sistemas de radio Indra Park Air T6 y M7, compatibles con estándares de la OTAN y diseñados para optimizar el tráfico aéreo y reducir el impacto ambiental. La fabricación se realizará en el Reino Unido y se establecerá un equipo de soporte en Canadá. Este contrato refuerza la posición de Indra en el sector aeroespacial y de defensa a nivel internacional. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. 7:36. Analizamos el mercado, miramos a los protagonistas, buscamos oportunidades con Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaje Inversiones. Araceli, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, me da la sensación de que los mercados quieren, no sé si van a poder esquivar toda la guerra arancelaria. ¿Cómo estás viendo el tono de los mercados? ¿Están raros? Bueno, yo creo que sí, los mercados no es que quieran esquivar, es que yo creo que hay tantas noticias en tan poco tiempo y contradictorias, pues que al final pues la volatilidad y la incertidumbre es lo que está imperando en este inicio de año. Y bueno, pues con las distintas noticias, no solamente de aranceles, sino lo que ha provocado, ¿no?, esas noticias de aranceles y del cese o no cese de la guerra de Ucrania y Rusia, pues está llevando a determinados sectores que se comporten mejor que otros en bolsa y ese diferencial entre Europa y Estados Unidos se amplíe, ¿no? Creo que vamos, un pasito para adelante, un pasito para atrás, pero volatilidad e incertidumbre es lo que la característica principal que tenemos en este inicio de año. Claro, es una volatilidad e incertidumbre mayor en la bolsa americana. El S&P 500 desde los máximos de febrero ha perdido un 9%. ¿Ese dinero que sale de la bolsa está entrando en bonos? El movimiento si es solamente en Estados Unidos, yo creo que ese movimiento de la bolsa de Estados Unidos sí que está yendo poco a poco a otras áreas geográficas, no en bolsa. Movimiento de bonos, yo creo que ya se produjo anteriormente a esta bajada de la bolsa en Estados Unidos, ya que al inicio de año teníamos ese temor a que el 10 años americano estuviera en torno al 5%, que llegó al 4,90, y actualmente le tenemos en torno al 4,30, ¿no?, ese movimiento, y ahí está estable entre 4,25 y 4,30, movimiento que se produjo anteriormente en Estados Unidos. Lo que sí que hay interés ahora mismo es en Europa, tanto en bolsas como en bonos, ¿no? Con este plan de aumento de gasto en Alemania, con este plan de aumento de gasto también en toda la Unión Europea, ha provocado que esos bonos de largo plazo, el 10 años alemán, registra un movimiento bastante importante y alcanza niveles no vistos desde 2023, octubre, noviembre del 23, actualmente está llegando al 2,80, ¿no? Con lo cual, y no se descarta, pues que siga aumentando esas rentabilidades y que llegue al torno al 3%, con lo cual vemos interés en este lado del Atlántico, no en el otro. Hay interés también en el euro. ¿Cuánto más puede apreciarse el euro frente al dólar y a quién beneficia y a quién perjudica un euro alto?
Pues la verdad es que el movimiento sorprendente, ¿no?, del euro, porque bueno, pues estaban estabilizándose en torno a un 0,3, vamos a dar un margen amplio, ¿no?, 0,3, 1,03, 1,05, y el movimiento fue sorprendente. También estamos, bueno, pues podemos decir que este movimiento también provocado por el interés de Estados Unidos como una medida para frenar el efecto negativo de los aranceles en Estados Unidos, ¿no? Un dólar más débil les hace más competitivos y podría frenar ese efecto negativo de menos competitividad con mayores aranceles, ¿no? Un euro fuerte pues daña a los exportadores en Europa, ¿no? Las compañías exportadoras europeas son las principalmente dañadas. Hablando de compañías dañadas, ayer Inditex se la pegó. ¿Tú crees que es oportunidad de compra el castigo que recibió ayer? Pues yo creo que sí, ¿no? Fue demasiado castigo para unas cifras que realmente pues fueron buenas, ¿no? Un EBIT del cuarto trimestre, de hecho, superó un 4% por encima del consenso, tiene un control de costes, unos beneficios por acción en línea y un margen también estable, que es lo que le penalizó en demasía, ¿no? En mi opinión, pues esas perspectivas del primer trimestre, que las ventas en las primeras semanas crecieron únicamente al 4%, cuando el mercado esperaba un 8%. No obstante, la última semana las de incremento de ventas fue del 7%, ¿no? Ese resultado del primer trimestre es lo que la penalizó. Pero Inditex sigue superando a sus competidores, sigue teniendo unas cualidades defensivas como empresa, ¿no? Como una oportunidad de crecimiento, gracias a un sólido balance, una gestión proactiva de su cartera, un modelo de negocio también estable, y bueno, pues creemos que ya por debajo de 50 creíamos que era bueno, una oportunidad para incorporarla a cartera. Ahora por debajo de 45 también creemos que es una oportunidad, por supuesto. ¿Estás haciendo cambios en tu cartera, Araceli? Bueno, digamos que no queremos ir con el mercado, no hay que ir nunca detrás del mercado, y más ahora en estas incertidumbres tan importantes, pero sí que vamos con las noticias o con los efectos positivos que pueden tener este aumento de gasto en Alemania, sobre todo, ¿no?, de cara al sector más cíclicos, más sectores relacionados con infraestructuras, con materias primas y con materiales de construcción, ¿no? En este sentido sí que hemos incorporado y hemos recomendado algunas compañías químicas como Wacker Chemi, como compañías relacionadas con recursos básicos, cementeras como Heidelberg Metals. En ese sentido sí que estamos llevando a cartera esa ciclicidad que creemos que va a ser importante en Europa. Pues es lo que está pasando, es el tono, el sentimiento de los mercados. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laja Inversiones, gracias y a por el jueves. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, a por el jueves. Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices, materias primas y ahora hasta 100 operaciones en futuros sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Bontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. Estamos en constante cambio. El mundo cambia, cambia nuestro entorno.
Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La economía a tu alcance. Vamos con los diarios y empezamos con El Economista. El tope al alquiler hunde el 25% de la oferta de pisos en Cataluña. Desaparecen del mercado 40.000 viviendas y la presión de la demanda llega a máximos. La Unión Europea y Canadá responden a Trump con aranceles a los productos de Estados Unidos. Foment, Pimec y las cámaras llevan al juzgado la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA. La Audiencia Nacional admitió los recursos. También cuenta que el fabricante europeo de baterías Northvolt va a la quiebra y que Northland cancela la venta de su filial en España. La canadiense ve insuficientes las ofertas recibidas por sus renovables. Vamos ahora con el diario 5 Días. La justicia europea avala intervenir el mercado eléctrico en caso de crisis. Más inversiones en ciberseguridad contra hackeos y sanciones. Es uno de los temas que lleva en su especial para pequeñas y medianas empresas. El Rearme dispara el volumen de negocio de Rheinmetall. Problemas en la jubilación parcial de los empleados públicos. Y también cuenta que Economía va a crear una cuenta para facilitar la inversión de particulares. Trabaja con Bruselas y varias capitales para lanzar un producto que simplifique el ahorro. El sector financiero reclama incentivos fiscales como el modelo de las cuentas suecas. Y vamos ahora con el diario Expansión. Fotografía para Marta Ortega, presidente de Inditex. Y el titular, beneficios récord y caída del 7,5% en bolsa. Óscar García Maceiras, Inditex está bien posicionada ante los cambios en los aranceles. También destaca este periódico que BBVA reducirá el Consejo de Sabadell si triunfa la OPA. Garrigues aumenta su facturación un 6,1% hasta 481 millones de euros. Y Gortázar carga contra los impuestos a la banca y a las eléctricas. En la contraportada del diario Expansión, nómadas digitales, un negocio ruinoso para el Reino Unido. Más de 150.000 británicos trabajan en remoto fuera de su país. El fenómeno desvía gasto por 3.700 millones de euros a otros territorios y con ello Hacienda pierde ingresos por IVA. Cuenta que España permite una residencia de hasta un año para los teletrabajadores internacionales. Y muy interesante también la contraportada del Economista, el triunfo de Juana Roch con su apuesta por el e-commerce. La benjamina de Juan Roch está al frente de Mercadona Tech, la parte online del negocio que facturó 842 millones de euros en 2024, un 30% más que el año anterior. La directiva de Mercadona Tech no formará de momento parte del comité de dirección. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Elena Fraile, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos la prensa nacional por el diario ABC, que lleva en portada, habla en este caso de esa desmemoria de la número 2 de Óscar López para salvar a Moncloa. Dice que Pilar Sánchez Acera se suma a ese plan del fiscal general y dice que no recuerda quién le mandó el correo reservado de ella, que ella reenvió, dice, a Lobato. Tampoco conserva nada de su anterior móvil que cambió al salir del gobierno. Mientras comparte protagonismo esta fotografía de la número 2 de Óscar López con el titular de la Unión Europea, dice que contraataca con 26.000 millones de aranceles y Donald Trump sube la apuesta. Canadá, el principal proveedor de aluminio y acero de Estados Unidos, también reacciona a la guerra lanzada por Washington con gravámenes de más de 20.000 millones. Mientras el pánico se apodera en la bolsa y lastra a Elon Musk y al resto de los magnates. En la portada del diario El Mundo se habla de cómo los aranceles inteligentes de la Unión Europea están dañando a los estados trumpistas. Dice que las negociaciones de Trump llegan a Moscú para que Putin responda a la tregua. Mientras aquí en nuestro país habla de cómo Feijóo dirá no al plan de Sánchez de dilatar el incremento del gasto militar. También destaca cómo Cataluña pierde un 26% de su oferta de alquiler en su primer año como zona tensionada. Y destaca también una entrevista con Antonio Graneros, el padre de uno de los menores acusados de matar a la educadora en Badajoz. Dice que su hijo debería estar encerrado
desde hace ya mucho tiempo. En la portada del diario País, asunto destacado también para la Unión Europea y Canadá, dice que responden a Donald Trump con aranceles por 45.000 millones, aunque también habla sobre la DANA, sobre las 24 llamadas de la AEMET a protección civil. Dice que se llamó 2 veces sobre el aviso rojo y que no atendieron. La agencia estatal remite un informe a la juez sobre avisos y comunicaciones a la Comunidad Valenciana el día de la DANA. También habla de cómo el independentismo moderado logra la victoria en Groenlandia y fotografía en portada para el Madrid, que elimina, dice, al Atlético en los penaltis. En la portada del diario La Razón, asunto destacado en este caso para la presidenta de Baleares, Marga Proens, confirma en un encuentro con este diario La Razón que rechazará la quita de la deuda. Dice que no aceptarán las migajas del pacto a favor de Cataluña. Mientras, en otro de los titulares leemos cómo Moncloa no podrá burlar al Congreso con el gasto militar como hasta ahora, y también destaca cómo Ayuso desmonta el ataque y la tergiversación de la izquierda por la COVID. Y en la prensa internacional, comenzamos en este caso en Alemania, se habla de cómo Rusia dice que casi ha expulsado a los ucranianos del Kursk, y es que el avance ucraniano en el territorio de Rusia está llegando a su fin después de 7 meses, y después de que las tropas rusas recuperaran la ciudad del distrito de Suvkat, Putin ha visitado por primera vez ese puesto del Estado Mayor en esa parte del frente. Es la fotografía que elige en este caso la portada del diario Frankfurter Allgemeine Zeitung, en el que destaca también cómo Putin no hace comentarios sobre esa propuesta de Estados Unidos y de Ucrania de alto el fuego de 30 días, aunque sí lleva o remite a unas fuentes confidenciales, según la agencia de noticias Reuters, en la que dice que Rusia ha presentado ya a Estados Unidos una lista de condiciones para poner fin precisamente a la guerra. El otro asunto, en carácter más económico, destaca cómo Intel encuentra, dice, nuevo CEO. Dice que la empresa de semiconductores en dificultades lleva al veterano de la industria, Lip-Bu, a la cima. En Reino Unido destaca cómo Starmer defiende, dice, las reformas del bienestar social ante la creciente reacción del Partido Laborista. El primer ministro ha intentado tranquilizar a los parlamentarios prometiendo que las personas más vulnerables estarán protegidas. En Francia destaca cómo Zelensky espera medidas energéticas de Washington si Rusia niega un alto el fuego. Y es que tras el acuerdo firmado en Jeddah, el presidente ucraniano ha querido no ofender a Estados Unidos, intentando, dice, hacer que recaer sobre Moscú la responsabilidad de cualquier posible fracaso del proyecto de esa tregua norteamericana. Y en Estados Unidos, The Wall Street Journal habla de la angustia del consumidor por la economía que está afectando a todos los niveles de ingresos. Es que los consumidores han tenido mucho de qué preocuparse este año, desde los titulares sobre aranceles hasta los nuevos temores de recesión, pero ahora esas preocupaciones se están dejando reflejar, dice, en sus gastos. Mientras también se habla de que Donald Trump está tomando ya medidas drásticas contra las universidades. Las leyes estatales han desmantelado iniciativas en los campos, han prohibido el activismo político, social, y han redefinido también los programas básicos de estudio. Dice que Florida, la Universidad de Florida, lleva ventaja en este camino. Y en un asunto también habla de cómo el director de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, afirma que se están tomando 31 medidas para revertir las regulaciones ambientales. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Y miramos al mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque TINSA ha publicado esta misma semana un informe sobre la obra nueva en España a lo largo del año 2024. La conclusión es que hay poca y es muy difícil por poder adquisitivo, por los precios, el acceder a esta obra nueva. Está solo restringida a unos pocos. Vamos a intentar ver las conclusiones y lo hacemos con Cristina Arias, que es directora del Servicio de Estudios de TINSA by Acumin. Cristina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay falta de suelo? ¿Es por eso por lo que no hay obra nueva o hay más razones? Bueno, hay varios motivos, pero ese es uno de los principales, ¿no? Por el lado de la oferta, la escasez de suelo disponible es el motivo principal, aunque también podríamos señalar largos periodos administrativos, por ejemplo, o escasez de mano de obra, en ocasiones rigidez en la financiación, todo ello elementos que están heredados de la crisis de 2008, ¿no? que fue muy dolorosa. Y en el periodo inflacionista reciente, el incremento de los costes de la construcción tampoco ha ayudado. Y luego tenemos por el lado de la demanda un incremento muy fuerte de la población desde 2021 que también ha hecho que
la oferta no haya logrado adaptarse tan rápidamente a este cambio de volumen. El año pasado, ante el agotamiento de algunas zonas top, la actividad constructora se trasladó a otras zonas. ¿A cuáles? Sí, la actividad constructiva se ha situado sobre todo en torno a los polos de empleo, en focos turísticos y en ubicaciones secundarias que tienen un plan de crecimiento multisectorial, ¿no? Entonces, si miramos el mayor volumen de los últimos 5 años por provincias, destacan por un lado los polos de empleo principales, que serían Madrid y Barcelona. Tenemos el turismo de playa en Alicante, Murcia y Baleares. Y luego tenemos provincias que han hecho una apuesta híbrida, ¿no?, de estos dos modelos, como serían Málaga, Valencia y Cádiz. Esto en términos de volumen. Luego, en términos de crecimiento, ¿no?, cuáles son las ubicaciones que más han crecido, vemos que son sobre todo ubicaciones secundarias que tienen una capacidad para ofrecer empleo, como pueden ser Sevilla, Pontevedra, Valladolid, Vizcaya o Zaragoza, ¿no? En estos términos es relevante señalar la tendencia a una concentración de proyectos constructivos en esos municipios secundarios próximos a polos de empleo tradicionales, que es lo que señala que hay un agotamiento de suelo disponible en esas zonas principales. Hay falta de obra, entiendo que entonces suben los precios y solo altos patrimonios pueden acceder a esa obra nueva, ¿no? Es muy difícil para la mayoría de los mortales. Sí, la subida de precios sí se produce, ¿no? Los precios aumentan porque la escasez de oferta hace que ese precio en la obra nueva crezca, pero no solo en la obra nueva, en el segmento de segunda mano también, ¿no? Porque el parque residencial crece a través de la obra nueva. Entonces, ante este incremento tan alto de demanda que hemos tenido en los últimos años, pues los precios se tensionan. Y el acceso, evidentemente, al tensionarse estos precios, se vuelve más difícil, ¿no? Ahora mismo el esfuerzo de obra nueva se sitúa en torno a un 49% de la renta disponible del hogar medio, que está bastante por encima del 35% que considera razonable el Banco de España, y por lo tanto la obra nueva pues tiende a orientarse a rentas altas. ¿Creéis desde TINSA que la situación puede cambiar en 2025-2026? Bueno, a ver, a corto plazo es difícil porque requiere muchos cambios, pero no parece que haya alternativa a iniciar esos cambios, ¿no? Porque, es necesario construir vivienda en esas zonas en las que se concentra la demanda para acoger a la población, y otro escenario parece que constituiría un problema social y económico que no creo que sea muy asumible. Y una cosa más, desde TINSA, peticiones al Gobierno para que esta situación cambie y poder construir, ampliar esa oferta, que es la clave. Bueno, más que al Gobierno, yo creo que sería una reflexión general, ¿no?, para todos, y es que el reto que tenemos por delante en el sector efectivamente consiste en solventar todas estas dificultades que actualmente afronta la construcción para poder ampliar el parque residencial al tamaño necesario en aquellas zonas donde hace falta, ¿no? Y la reflexión sería que estamos en un momento clave de construcción del futuro de las ciudades y con ello de conformación del desarrollo social y económico, y en este contexto, cobra vital importancia tanto la visión a largo plazo, la planificación urbanística, una financiación con unos criterios de riesgo adecuados y un entorno que facilite la estabilidad jurídica que es necesaria para llevarlos a cabo. Cristina Arias, desde TINSA by Acumi, muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid.